Buenos días a todos, doctora, compañeros. Voy a hacer el reconocimiento del campo, es el punto uno, donde se puede decir que está en el departamento del Quindío. En este departamento abundan especies como el cedro, en su nombre científico es el cedrus, y se puede decir que en este departamento llueven alrededor del 60% de los días en el año, alrededor de 100 a 200 días, lo que ayuda a que los hongos se puedan reproducir de una manera mucho más elevada, como en contrario de las zonas donde es un poco cálido. Aquí podemos ver que está ubicado en la zona norte y su, su, se puede ver que era una, se podía ver que eran 2 hectáreas las cuales estaban siendo afectadas en, por en el tronco, y se tomó unas pequeñas imágenes para ver qué era lo que estaba sucediendo. Buenas tardes, mi nombre es Daira Caterín Campos Rojas, estudiante de agronomía en octavo semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNATSE de Pitalito. Eh, en este semestre estoy viendo el curso de fitopatología, en el cual ya vamos en la fase 3, donde teníamos que hacer un trabajo y sustentar ese mismo trabajo. En ese trabajo me correspondió realizar el punto número 2. El punto número 2 del trabajo decía toma de muestra teniendo en cuenta todos los aspectos a considerar para tomar una muestra representativa y suficiente para que ésta sea adecuada para transportar y analizar en el laboratorio. ¿Qué datos se deben tomar en el sitio de la toma de la muestra? ¿Qué información es requerida? De parte de la planta se debe tomar la muestra, es decir, qué órganos se deben muestrear, es necesario tomar muestra del suelo, qué cantidad, cómo se debe marcar, cómo se debe empacar. Lo que quiere decir es que vamos como a realizar una muestra de laboratorio sobre un hongo que está afectando un cultivo. Entonces, digamos como qué materiales se necesitan, cómo se debe tomar la muestra, qué se debe tomar exactamente. Entonces, para determinar un factor, el factor etiológico, se debe seguir un protocolo tanto en campo como en el laboratorio. Eso sí, pues ya es de bien saber que para cada cosa se debe seguir como un proceso. Se deben recolectar muestras de cepas fúngicas en los recorridos de campo y varias muestras fitopatógenas en el laboratorio, para así pues acceder a un buen resultado de lo que estamos necesitando. Se debe identificar las características microscópicas, el color, las manchas, la textura, entre otros. Ya pues de un posible patógeno vegetal, cualquier cosa puede brindar información sobre su apariencia, el cual pues ayudará a identificar cuál es el género del hongo que estamos tratando de evidenciar. Realizar una identificación microscópica del posible fitopatógeno, de igual manera pues su forma, la ubicación de las hipas, su ausencia o presencia, espesor de pared, forma, color, entre otras eh, cualidades que se le pueden detectar al hongo. La muestra se recolecta con el patógeno, debe ser incubada en una cámara húmeda o papel de filtro húmedo a temperatura ambiente para favorecer su crecimiento y así saber cuál es el proceso de ese hongo y cómo es que ataca al cultivo. Para aislar e identificar el patógeno se toma un trozo de tejido, es decir, una muestra de corteza y raíz infectada. En este caso, pues se tomó una muestra del, del árbol el cual estaba infectado de este hongo para realizar el análisis. Ya pues se coloca en un ambiente que permita el crecimiento del género y especies específicos detectables. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana Juliana Linares, pertenezco al programa de agronomía y estoy en el curso de fitopatología. A continuación le voy a explicar el punto 3 y punto 4 que me correspondió del grupo colaborativo. El análisis del laboratorio, cómo se debe tratar la muestra en el laboratorio, identificación, desinfección, mencionar las pruebas, ensayos que se pueden realizar
si el agente casual es el hongo que tenga en cuenta las características de crecimiento del hongo definido en el diagnóstico presuntivo. El patógeno debe encontrarse asociado en la enfermedad de todas las plantas de enfermedades que se examinen. En este caso se realizó un diagnóstico fitosanitario para poder determinar con exactitud la etimología de la enfermedad afectada de esta planta que estamos hablando, de la planta afectada que nos indica. Aquí hay algunas imágenes del tipo de hongo que se puede ver en cualquier tipo de cedro, que es el tipo de hongo que estamos hablando es de la Coniforiporia guiri. El patógeno debe aislarse y desarrollarse en un cultivo puro en medio de nutritivos y se deben describir sus características. Se debe tomar muestras en campo, en la planta afectada, la cual asegura dependiendo el tamaño. El campo de laboratorio se puede llevar en almacenamiento de bolsas plásticas totalmente aseguradas. Esta muestra debe llevar en sí mismo día tras día, día tras día se tiene que tratar minuciosamente un examen durante sus días, digamos en aislamiento. Al siguiente día, la cual es desinfectada y procesada donde se puesta en la incubación donde el fitopatógeno pueda seguir desarrollándose y pueda llegar a la espumilación, que se requiere decir que la muestra es colocada en una cámara húmeda. Además de eso, se pueden realizar aislamientos de este tipo de agentes, los cuales se toman muestras infectadas con el patógeno y se llevan a zonas de cultivo. De eso se presenta un crecimiento de algún tipo de organismo, donde se deducirá si esto es el agente casual o es una enfermedad. El patógeno debe aislarse, así como los estaba explicando ahorita, a un cultivo puro y sus características deben corresponder a las anotadas en el segundo punto. Otro método se realiza los pústulos de coas, que se trata de realizar una inoculación de plantas que estén totalmente sanas con el agente que ha sido aislado. La clasificación taxonómica del agente que estábamos hablando, la taxonomía del hongo Coniforiporia guiri. Algunas referencias. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Sonia Sánchez, estudiante de programa de agronomía, inscrita en la Universidad de Florencia. Actualmente estamos mirando el curso de fitopatología, la cual para esta fase, que en la fase 3 consistía en realizar un video, una sustentación acerca de un hongo, ¿sí? Para mí me correspondió el punto 5 y 6 de la actividad, la cual es la que les voy a desarrollar. Punto 5 decía que concluir las estructuras morfológicas macroscópicas del hongo tenga en cuenta las especies del hongo, nombre de cada estructura con el término biológico correcto. Como lo especificaba en la guía, el hongo es Coniferiporia gueri. La morfología es que nos ayuda al reconocimiento e identificación del hongo, la cual nos quiere decir que podemos ir al cultivo, a la bosque, a la montaña, si podremos identificarlo. De esta forma también podemos tomarlo y llevarlo al microscopio, que sería el laboratorio, que nos ayuda a identificar la presencia del ejemplar, ¿sí? Y poder observar los caracteres y a simple vista de forma, color, textura, entre otras, ¿sí? ¿Qué consiste? Pues luego de pasarlo al microscopio, que colocarlo en un portaobjetos, colocarle una gotica de agua o de reactivos químicos específicos en otros métodos para identificar cuáles son los cultivos de este y la manera de poder reproducirse, ¿sí? Que son para poder identificarlos, sean en los cultivos y con técnicas moleculares. El punto 6 dice, concluye las estructuras reproductivas microscópicas de acuerdo a su clasificación. Esta es la manera de reproducirse el hongo. Sí, es una manera sexual. Bueno, en algunas maneras son sexuales, otras son asexuales, también dependiendo del género y el tipo de la especie.
que fertilizando por anteriodios en formas de esclava a la pared articulada que se producen en grupos sobre una misma ínfase. Son la manera de cuando se hacen como por decirlo, hacen montón, ¿sí? Entonces es la reproducción asexual, que están representadas por zósperas que se producen en una zoospiración interculares morfológicas. Microscópicamente se observan ínfulas blanquecinas y delgadas con un crecimiento hacia arriba en forma arborescente que parten del estrato basal a vegetativo, teniendo a ser forma de tridimensional semejante a una esfera en conjunto presencia del espectro algodonoso. Esto es el punto 6 y ha sido esto. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Kiwakuají, soy estudiante de agronomía y para esta actividad me correspondió el punto 7 y 8 para darle solución. El punto 7 nos dice que de acuerdo con la información que encuentra en la base de datos de distribución geográfica reportada para el agente etiológico, indique si es una enfermedad nueva para la región o para el país y muestre los resultados de la búsqueda. Según la base de datos, la enfermedad tiene una distribución global, pero está causando grandes daños en los países donde ha sido identificada. Y además, según la base de datos, no es una enfermedad nueva para el mundo, pero sí es una enfermedad nueva para Colombia y por supuesto para la región en donde se está realizando el estudio. Aquí podemos ver que la distribución pues en sí es muy baja, pero ahí es donde se encuentra lo de la enfermedad. Listo, vamos con el punto 8 que nos dice incluye la definición de una enfermedad cuarentenaria e indique si esta podría considerarse una enfermedad cuarentenaria y por qué. Una enfermedad cuarentenaria son aquellas plagas de importancia económica y ambiental que se han distribuido recientemente al país o que su distribución en el territorio nacional es limitada y provocan efectos negativos sobre los recursos forestales. Para esto, la enfermedad que se consultó es que se llama Coniferiporia weiri. Se considera una enfermedad cuarentenaria porque es una enfermedad nueva en la zona, provoca pérdidas económicas y daños ambientales durante la reforestación, por lo que se debe aislar a una zona pues donde se evite que se propaguen pues para otros lugares y que busquen posibles causas y solución a esta enfermedad. Muchas gracias.